Hay momentos en la vida, ¿verdad? Instantes cruciales en los que la intensidad de nuestro enfoque, la rigidez de nuestra visión, nos juega una mala pasada. Estamos tan absortos en nuestro camino, tan convencidos de que hemos trazado la ruta perfecta, tan seguros de que poseemos la sabiduría o el don necesario para navegar el futuro, que nos volvemos peligrosamente ciegos. Ciegos a las señales más evidentes que gritan «detente», ciegos a los obstáculos que se interponen como muros invisibles, ciegos incluso a la intervención más clara y directa de aquello que busca desviarnos de un peligro inminente, de un error costoso, de un destino que, aunque deseado por nosotros, no es el correcto. Y a veces, solo a veces, en esos instantes de profunda, casi impenetrable, ceguera humana, la verdad más clara, la advertencia más crucial, la revelación que puede salvarnos, nos llega a través de la voz más inesperada, del mensajero menos probable, de la fuente que jamás habríamos considerado. ¿Qué pasaría si te dijera que una de las historias más fascinantes, extrañas y reveladoras que existen sobre la ceguera humana, la obediencia selectiva a lo divino y las voces inesperadas de la sabiduría, involucra a un profeta renombrado, un hombre con un don extraordinario y a una burra que, literalmente, habló para corregirlo? Esta es la historia de Balaam, hijo de Beor, un hombre que no pertenecía al linaje de Israel, no era uno de los profetas tradicionales de ese pueblo, y sin embargo, poseía un don extraordinario, una conexión con lo trascendente que era reconocida y temida en toda la región. Era conocido, incluso buscado por reyes, por su capacidad de comunicarse con lo espiritual, de pronunciar bendiciones y maldiciones que se decía tenían un peso, una influencia real en el curso de los acontecimientos. Su fama lo precedía, una mezcla de respeto por su poder y cautela por su naturaleza. Su habilidad era buscada tanto por quienes anhelaban prosperidad y victoria, como por quienes temían la desgracia y la derrota. Vivía en una época de grandes convulsiones, de pueblos que se movían como mareas, de imperios que se expandían con fuerza y reinos que se sentían pequeños y vulnerables ante el avance de otros. Y en este tablero geopolítico y espiritual, en medio de la incertidumbre y el miedo, aparece un rey, Balac, rey de Moab. Balac observaba con creciente terror al pueblo de Israel. Los veía avanzar, una multitud aparentemente interminable, organizada, con una determinación y una fuerza que parecían venir de algo más grande que ellos mismos, algo que él no podía comprender ni controlar. El miedo se apoderó de su corazón, un miedo primitivo a lo desconocido y lo invencible. Pensó, mi ejército no es suficiente. No puedo enfrentarlos en batalla. No puedo detener su avance por medios militares. Pero quizás pueda influir en su destino a través de lo espiritual, a través de una fuerza que trascienda los ejércitos. Necesito a alguien que pueda conjurar una maldición lo suficientemente poderosa como para debilitarlos, para romper su espíritu, para detener su avance imparable. Y en su desesperación, en su búsqueda frenética de una solución fuera de lo convencional, sus ojos, o más bien los informes de sus consejeros, se fijaron en la reputación de Balaam, el hombre cuyas palabras, se decía, podían cambiar el destino. Balac, sin escatimar recursos, envió mensajeros a Balaam. No eran simples emisarios, sino príncipes y dignatarios de alto rango, cargados de presentes valiosos, con promesas de honor, prestigio y una fortuna considerable. La oferta era tentadora, diseñada para apelar no solo al poder de Balaam, sino también a su posible ambición. La misión era clara, directa. Ven, por favor,
ven rápidamente a mí. Hay un pueblo que ha salido de Egipto, que es inmenso, que cubre la faz de la tierra y se ha establecido justo frente a mí, amenazando mi reino. Son demasiado poderosos para que yo los enfrente solo. Ven ahora, te ruego, maldice a este pueblo por mí. Pronuncia sobre ellos palabras de desgracia, porque quizás así, con tu poder espiritual aliado a mi fuerza, pueda derrotarlos y echarlos de mi tierra. Sé, por tu fama, que a quien tú bendices es verdaderamente bendito, y a quien tú maldices es verdaderamente maldito. Ahora, detengámonos un momento aquí para reflexionar. Balaam, a pesar de su don y su aparente conexión con lo divino, no era un ermitaño ajeno a las realidades del mundo. Era un hombre que, como muchos de nosotros en la actualidad, se enfrentaba constantemente a la tensión entre su llamado espiritual, su conocimiento de lo correcto y las seducciones del poder, la riqueza y el reconocimiento social. Y aquí es donde su respuesta inicial a la tentadora oferta de Balac, aunque aparentemente correcta y piadosa, revela una grieta en su carácter, una vulnerabilidad a la tentación. Balaam no rechazó de plano la oferta, a pesar de que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, un pueblo con el que Dios tenía una relación especial y al que ya había bendecido. Él dijo: «Quédense esta noche, por favor, y les responderé según lo que el Señor me diga». Una consulta necesaria, sí, un reconocimiento de que su poder venía de una fuente superior, pero quizás también, y esto es clave, una forma de ganar tiempo, de sopesar la magnitud de la oferta, de permitir que la idea de la riqueza y el prestigio se asentara en su mente antes de recibir la respuesta divina. Consultó a Dios, y la respuesta fue clara, directa, inequívoca, sin espacio para la interpretación, sin ambigüedades. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Una instrucción divina, un no rotundo a la misión de Balac, un mandato que protegía al pueblo de Dios y a la vez protegía a Balaam de un camino perverso. Balaam, al día siguiente, les comunicó la respuesta a los príncipes de Moab. Les dijo: «Vuelvan a su tierra, porque el Señor no me permite ir con ustedes». Hasta este punto, podríamos superficialmente aplaudir a Balaam. Parece haber obedecido la voz de Dios, rechazando la tentación en favor del mandato divino, poniendo la voluntad de lo alto por encima de la ganancia terrenal. Pero la historia, como la vida misma en sus complejidades, rara vez es tan simple, tan lineal, tan fácilmente clasificable como un acto de obediencia pura. Porque Balac, impulsado por el miedo y la desesperación que nublaban su juicio, no se dio por vencido. El miedo puede ser un motor increíblemente poderoso, capaz de empujarnos a insistir, a presionar, a no aceptar un no por respuesta, incluso cuando esa respuesta proviene de una fuente superior o de la propia realidad. Envió príncipes aún más numerosos, más importantes, con mayor distinción, con un estatus social y político superior a los primeros, y con ellos una oferta aún más generosa, promesas de honores, de tierras, de riquezas que harían palidecer la propuesta inicial. La tentación se hizo más grande, más brillante, más difícil de ignorar. Era una prueba de fuego para el carácter de Balaam. Y Balaam, a pesar de haber recibido una respuesta clara y directa de Dios, a pesar de saber en su interior que este pueblo era bendito y que maldecirlo iba en contra de la voluntad divina, volvió a hacer algo profundamente humano, revelador de su lucha interna y a la vez peculiar. Les dijo: «Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa pequeña ni grande.
Una declaración que suena piadosa, que afirma su lealtad a Dios. Pero, y aquí viene el pero, que lo cambia todo, la rendija por la que se cuela la duda y el deseo. Quédense también ustedes aquí esta noche para saber qué más me dice el Señor. ¿Qué nos revela esta segunda consulta? Esta insistencia en preguntar sobre algo que ya ha sido respondido con absoluta claridad. ¿Acaso Balaam esperaba que Dios, ante la magnitud de la nueva oferta, cambiara de opinión, se adaptara a sus deseos? ¿O simplemente estaba buscando una justificación, una rendija legal o espiritual por la que su deseo de riqueza y prestigio pudiera alinearse, o al menos no chocar frontalmente con la voluntad divina? Esta segunda consulta nos habla de nuestra propia naturaleza, de nuestra tendencia a negociar con lo divino, a buscar la forma de que nuestros deseos egoístas se disfracen de voluntad superior. ¿Cuántas veces, ante una tentación mayor, ante una oportunidad que parece demasiado buena para dejar pasar, ante un camino que promete éxito y reconocimiento, volvemos a consultar aquello sobre lo que ya tenemos una respuesta clara en nuestra conciencia, en nuestros principios, en nuestra fe, en nuestra experiencia? ¿Cuántas veces esperamos que la respuesta divina se ajuste a nuestros planes, a nuestras ambiciones, en lugar de tener la humildad y la fortaleza para ajustar nuestros deseos y nuestros planes a la respuesta divina, por muy costoso, por muy difícil que parezca renunciar a esa tentación? Y Dios le respondió a Balaam por segunda vez. No repitió el no rotundo. En cambio le dijo: levántate y ve con ellos, pero el asunto que yo te diga, eso harás. Para Balaam, esto pudo haber sonado como un permiso. Sí, puedo ir. Las riquezas me esperan. Dios me ha dado luz verde. Pero quizás, y aquí reside una interpretación profunda, Dios no estaba cambiando de opinión sobre la maldición, sino permitiendo que Balaam siguiera el camino que su corazón, inclinado hacia la codicia, ya anhelaba. Le permitió ir, pero con una advertencia crucial, una restricción divina que él, en su ceguera, no pareció captar completamente. Solo podrás decir exactamente lo que yo ponga en tu boca. El viaje estaba permitido, pero el control de las palabras, del poder que Balac tanto deseaba comprar, seguía siendo absoluta y exclusivamente de Dios. Así que Balaam, probablemente con una mezcla de alivio por el aparente permiso y anticipación por las recompensas, se levantó por la mañana, ensilló su burra, un animal que lo había acompañado fielmente, y se fue con los príncipes de Moab. El camino hacia Balac estaba abierto, y con él la promesa de grandes riquezas y prestigio. Y aquí es donde la historia toma un giro, no solo inesperado en su desarrollo, sino profundamente irónico, absurdo y revelador sobre la naturaleza de la percepción y la sabiduría. Mientras iban por el camino, un camino que Balaam conocía, algo sucedió en el reino espiritual, una realidad que Balaam, a pesar de ser un profeta con un don para ver más allá de lo ordinario, no pudo percibir. El texto bíblico dice que la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Por qué la ira si Dios le había dicho, ve? Como mencionamos, quizás no era el acto físico de ir lo que encendió la ira divina, sino la actitud con la que iba, la intención de su corazón, la codicia que lo impulsaba a buscar una forma de cumplir la misión de Balac, a pesar de la primera instrucción divina. Y un ángel del Señor, con una misión clara, se puso en el camino para oponérsele, para bloquearle el paso, para detenerlo en seco antes de que llegara a su destino y potencialmente causara un daño irreparable o se destruyera a sí mismo. Pero Balaam no vio al ángel.
estaba montado en su burra, con la mente probablemente ocupada en los detalles del viaje, en la recepción que le esperaba en la corte de Balac, en las riquezas prometidas, en cómo cumplir su misión sin desobedecer completamente a Dios, una negociación interna que ya estaba perdiendo. Estaba tan absorto en sus pensamientos terrenales, en su objetivo, en su propia importancia, que estaba completamente ciego a la realidad espiritual que se desarrollaba justo delante de él, una realidad que ponía en peligro su vida y su alma. ¿Y quién fue el primero en ver al ángel, a la presencia divina que bloqueaba el camino? No fue el profeta con su don espiritual, el hombre que afirmaba hablar con lo divino y ver lo invisible. Fue la burra, su humilde animal de carga, un ser que consideramos inferior, sin capacidad de razonamiento complejo, sin dones proféticos. La burra, con una percepción que trascendía la de su amo en ese momento, vio al ángel del Señor de pie en el camino, majestuoso y terrible, con su espada desenvainada en la mano, una visión que infundía terror. Y la burra, en un acto de pura supervivencia, de sabiduría instintiva y de percepción espiritual, tuvo miedo. Un miedo tan intenso que la hizo reaccionar instintivamente, buscando la única salida. Se apartó bruscamente del camino y se metió en el campo. Y Balaam, sin tener la menor idea de la presencia angelical, sin comprender la razón del comportamiento errático y temeroso de su animal, se enojó. Su plan se vio interrumpido, su avance detenido por lo que él percibió como simple terquedad animal. La frustración nubló su juicio, impidiéndole siquiera considerar por qué la burra, normalmente dócil y acostumbrada a viajar, se comportaba de esa manera tan inusual. Golpeó a la burra con su vara para obligarla a volver al camino, para que se ajustara a su plan, a su ruta. Continuaron el viaje, con Balaam probablemente refunfuñando, molesto por la desobediencia de su montura. Y el ángel del Señor se puso en un camino aún más estrecho, un sendero entre viñas, con una pared de piedra a un lado y una pared al otro. Un lugar donde era difícil maniobrar, donde no había mucho espacio para esquivar. De nuevo, la burra vio al ángel, imponente en el estrecho pasaje, bloqueando el único camino posible. Y para evitar la confrontación directa, para protegerse a sí misma, y sin saberlo plenamente, a su jinete, se apretó contra la pared, buscando una forma de pasar sin enfrentarse a la figura aterradora. En el proceso, hirió el pie de Balaam al aplastarlo contra la piedra. Y Balaam, el dolor en su pie sumado a su creciente frustración y enojo, se enfureció aún más. Volvió a golpear a la burra, quizás con más fuerza que antes. No se detuvo a pensar, a conectar los puntos. ¿Por qué mi burra, que me ha servido fielmente, se comporta de esta forma tan extraña y autodestructiva? ¿Hay algo que yo, con todo mi don, no estoy viendo? ¿Podría haber una razón más allá de su supuesta terquedad? Su ira y su enfoque obstinado en llegar a su destino, en cumplir la misión que le prometía riquezas, le impedían ver la verdad que estaba justo delante de él. Siguieron adelante, el aire cargado de tensión y la frustración de Balaam al límite, y el ángel del Señor se puso por tercera vez en un lugar aún más estrecho, un punto sin escape, donde no había espacio para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Era el punto de no retorno, la última oportunidad para que Balaam se detuviera, para que comprendiera. Y cuando la burra vio al ángel por tercera vez, comprendiendo con una claridad animal que no había forma de esquivarlo, de evitar la confrontación, simplemente se echó debajo de Balaam. Un acto de desesperación, de sumisión,
un último intento de detener el avance hacia el peligro inminente, una rendición ante la imposibilidad de seguir adelante. La ira de Balaam, contenida durante el viaje, llegó a su punto álgido. Su frustración se desbordó en furia ciega. La golpeó furiosamente con su vara, sin piedad, sin entender que la burra no estaba siendo obstinada, sino aterrorizada por una realidad que él, en su ceguera espiritual, no podía ver. Estaba golpeando al mensajero que intentaba salvarlo. Y entonces sucedió lo increíble, lo absurdo para la mente racional, lo que desafía toda lógica natural y nos sumerge de lleno en el reino de lo milagroso, de lo divino, interviniendo en lo cotidiano. El Señor, en su infinita sabiduría, con un propósito claro de revelar la ceguera de Balaam y usar la fuente más inesperada, abrió la boca de la burra. Y la burra, con una voz que debió resonar en el silencio del camino, una voz que rompió el velo de la normalidad, le dijo a Balaam: «¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces?» Imaginen la escena. El profeta, el hombre que se jactaba de hablar con Dios, el que viajaba para pronunciar palabras de poder y alterar destinos, está siendo reprendido, cuestionado por su propio animal de carga. Y lo más asombroso, lo que nos deja pensando en la profundidad de la ceguera de Balaam, no es solo que la burra hable, sino la reacción de Balaam. Él le responde, no se desmaya del susto, no huye despavorido, no cuestiona su sanidad mental. Entra en una discusión, en un intercambio verbal con ella, como si, en su estado de enojo y desconexión, una burra parlante fuera simplemente otro inconveniente en su camino. Esto nos sugiere que, en su ceguera, en su ira, en su enfoque obsesivo en su objetivo, Balaam estaba tan desconectado de la realidad, tanto la espiritual como la ordinaria, que incluso el milagro de una burra parlante no lo sacudió de inmediato de su ensimismamiento. Porque te has burlado de mí, me has humillado con tu terquedad, has arruinado mi viaje. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría por esto. Me has hecho quedar mal delante de estos príncipes. ¿No soy yo tu burra, sobre la que has cabalgado fielmente desde que me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado alguna vez a hacerte esto? ¿He actuado así alguna vez sin una razón poderosa, sin que hubiera algo que me impidiera avanzar por el camino que tú querías seguir?» Y Balaam, en medio de su enojo, de su asombro, de la extrañeza de la situación, tuvo que detenerse. Tuvo que reconocer la verdad innegable en las palabras de la burra. Tuvo que admitir, quizás a regañadientes, quizás con una punzada de vergüenza: no. Su propia experiencia le decía que la burra no se comportaba así sin un motivo extraordinario. Fue en ese preciso momento, después de que la burra hablara, después de que Balaam reconociera la veracidad de sus palabras, que el Señor abrió los ojos de Balaam. Y entonces, y solo entonces, él vio al ángel del Señor de pie en el camino, imponente, con su espada desenvainada, bloqueando su avance. La realidad espiritual, que había estado presente todo el tiempo, que la burra había visto desde el principio, se hizo visible para él. Balaam, lleno de temor, de asombro, de vergüenza por su ceguera y su reacción, se inclinó y postró sobre su rostro en señal de reverencia, de reconocimiento de la presencia divina y de arrepentimiento. Y el ángel le habló, explicando la situación, revelando la profundidad de la ceguera de Balaam y la agudeza de la percepción de la burra. Le dijo: «¿Por qué has golpeado a tu burra estas 3 veces? He aquí, yo he salido para oponerme a ti, porque tu camino, el camino que has elegido seguir con esa intención en tu corazón, buscando la ganancia y el prestigio a costa de la obediencia,
es perverso delante de mí. Tu corazón no era recto al ir, y la burra me ha visto, y en un acto de protección, no solo para sí misma, sino también para ti, se ha apartado de delante de mí estas 3 veces. Si ella, en su sabiduría instintiva y su percepción espiritual, no se hubiera apartado de mí, ciertamente ahora mismo yo te habría matado a ti y a ella, que ha sido más perceptiva y obediente a la realidad espiritual en este momento que tú, la habría dejado viva. Piensen en la profunda, casi dolorosa, ironía de esta escena. El profeta, el hombre que supuestamente tenía una línea directa con lo divino, el que era buscado por reyes por su conexión espiritual y su capacidad de ver más allá de lo ordinario, estaba completamente ciego a la presencia más obvia de lo divino que se interponía en su camino. Y fue su humilde burra, un animal de carga, un ser que consideramos inferior, sin capacidad de razonamiento complejo o percepción espiritual elevada, quien vio la realidad, quien reaccionó con sabiduría instintiva y quien, con sus acciones y finalmente con sus palabras, le salvó la vida a su propio amo, a pesar de los golpes que recibió por ello. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en una situación similar en nuestra propia vida? ¿Cuántas veces estamos tan empeñados en seguir nuestro plan, en alcanzar nuestra meta, quizás impulsados por la ambición, por el miedo a perder una oportunidad, por la simple inercia de la costumbre, por la presión social, que no vemos las señales claras que nos dicen que nos detengamos, que cambiemos de rumbo, que reconsideremos nuestro camino? Las burras en nuestra vida pueden manifestarse de muchísimas formas. Una duda persistente en nuestro interior que ignoramos porque no encaja con nuestros planes. Un consejo inesperado que proviene de alguien que consideramos menos capacitado, sin experiencia o inferior a nosotros. Un obstáculo recurrente que nos frustra inmensamente, que nos parece una injusticia, pero que en realidad nos está protegiendo de un peligro mucho mayor o nos está guiando hacia un camino mejor. Una intuición profunda que sentimos en nuestro interior, pero que racionalizamos y descartamos porque no tiene una explicación lógica, una crítica constructiva que nos duele escuchar, pero que contiene una verdad necesaria para nuestro crecimiento. Un evento inesperado que desbarata nuestros planes, pero abre una puerta que no veíamos. La historia de Balaam, sin embargo, no termina con esta confrontación angelical y la humillante revelación. A pesar de ver al ángel, de entender la advertencia directa de Dios y de reconocer la percepción superior de la burra en ese momento crucial, Balaam siguió adelante hacia Balac. Y aunque cada vez que intentó pronunciar una maldición sobre Israel, Dios, en su soberanía y para proteger a su pueblo, puso en la boca de Balaam palabras de bendición, transformando sus intenciones perversas en profecías de grandeza para el pueblo que quería destruir. El corazón de Balaam seguía inclinado hacia el camino perverso, el camino de la ganancia a costa de la obediencia y la integridad. Al final, a pesar de no poder maldecir directamente a Israel, terminó aconsejando a Balac cómo hacer que los israelitas pecaran y así perdieran el favor divino. Una estrategia que tuvo consecuencias devastadoras para ambos y que eventualmente llevó a la propia destrucción de Balaam. Esto nos muestra que ver la verdad una vez, tener un encuentro con lo divino, recibir una advertencia clara o incluso ser usado por Dios a pesar de uno mismo, no siempre es suficiente para cambiar el rumbo de un corazón inclinado hacia lo incorrecto. La elección consciente de obedecer, de cambiar de rumbo, de alinear nuestras intenciones más profundas con la voluntad superior,
Es un acto continuo, una disciplina diaria que requiere humildad, vigilancia y determinación. Esta historia antigua, con su elemento fantástico de una burra parlante que rompe la barrera entre lo animal y lo humano para transmitir una verdad divina, nos obliga a mirar hacia adentro con honestidad y preguntarnos, ¿qué tan ciegos estamos nosotros en nuestra propia vida, en nuestra búsqueda de nuestros objetivos, en nuestra prisa por llegar a donde creemos que debemos estar? ¿Qué tan dispuestos estamos a escuchar, a prestar atención, incluso cuando la voz que nos habla no proviene de donde esperamos, de una fuente autorizada, importante o respetable? Estamos más enfocados en alcanzar nuestro destino deseado, en la meta que nos hemos fijado con terquedad, que en prestar atención a la guía, a las advertencias, a las señales que se nos presentan en el camino, sin importar cuán humildes, cuán inesperadas, cuán frustrantes o incluso cuán absurdas puedan parecer. Quizás la sabiduría más crucial, la advertencia que puede salvarnos de un gran error, de un sufrimiento innecesario o de un peligro inminente, no siempre viene envuelta en grandeza, en títulos académicos, en discursos elocuentes desde púlpitos o escenarios, o en visiones espectaculares que confirman lo que ya queremos creer. A veces, la verdad más importante, la guía que necesitamos, proviene de la fuente más inesperada, de la persona que menos esperamos que tenga algo valioso que decirnos, de un evento que parece una simple molestia o un obstáculo sin sentido, de la burra que ve lo que nosotros, en nuestra prisa, en nuestra soberbia, en nuestra ceguera autoimpuesta por nuestros deseos o miedos, no podemos o no queremos ver. La próxima vez que te encuentres frustrado por un obstáculo inesperado que detiene bruscamente tu avance, o que alguien te dé un consejo que no esperabas y que te irrita porque desafía tu perspectiva, o que sientas esa pequeña voz interior, esa intuición persistente, esa incomodidad que te dice que te detengas, que reconsideres, que algo no está bien, quizás, solo quizás, sea tu burra hablándote. Y valdría la pena, solo por un momento, detener la marcha, dejar de golpear, dejar de resistir, dejar de estar ciego a lo obvio y empezar a escuchar, porque a veces la voz que menos esperamos es la que tiene la verdad que más necesitamos oír para no perder el camino. ¿Qué burra te ha hablado últimamente en tu vida y no la has querido escuchar? ¿Qué te impidió prestar atención? Déjame tu reflexión en los comentarios. Me encantaría leerte.